Conduce este avión y te doy el puesto, bromeó el gerente y quedó paralizado al descubrir quién era la limpiadora. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. El taller resonaba con las voces de los trabajadores, mientras el sonido metálico de las máquinas llenaba el espacio. Ricardo, el director de la compañía de transporte aéreo, caminaba entre los técnicos supervisando cada aspecto del nuevo avión que acababan de incorporar. Era ambicioso, exitoso y orgulloso de su posición. A su alrededor, todos lo respetaban o aparentaban hacerlo. Todos, excepto Elena, la limpiadora silenciosa que cada mañana aparecía antes del alba y partía al caer la noche con su carrito de limpieza y la mirada fija en el cielo. Elena, limpia bien ese sector, que hoy llegan inversionistas importantes, le ordenó sin voltear a verla. Ya está terminado, señor, respondió con tono tranquilo. Terminado, repitió él riendo con sarcasmo. Dudo que una mujer como tú comprenda cuando algo está perfecto. Las risas de los demás lo secundaron. Elena simplemente inclinó la cabeza y siguió su labor, pero había algo en su mirada, una combinación de serenidad y dolor guardado que nadie percibió, excepto uno de los ingenieros veteranos, que desvió la vista con molestia. Días más tarde, durante una presentación imprevista en la pista, Ricardo alardeaba sobre las características del nuevo avión. Con su actitud prepotente, quiso hacer un chiste pesado. ¿Quién se anima a manejarlo? Vamos, Elena, dijo entre carcajadas. Si consigues hacerlo despegar, te doy mi puesto. El equipo estalló en risas. Él lo dijo como una burla, pensando que la limpiadora se avergonzaría o rechazaría. Pero Elena alzó la cabeza, observó el avión, y sin pronunciar palabra, dejó el trapeador contra la pared. Su andar seguro y tranquilo contrastó con el bullicio de los demás. Oye, detente. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Ricardo desconcertado al verla subir a la cabina. Las risas se fueron apagando gradualmente. Elena se acomodó, ajustó el arnés y sus manos empezaron a moverse con una exactitud que dejó a todos inmóviles. Activó el tablero, revisó los instrumentos y manipuló los controles con movimientos que solo un experto dominaba. El rugido de los motores cortó el silencio. El avión avanzó apenas unos metros con una estabilidad impecable. Los trabajadores retrocedieron atónitos y Ricardo, sin poder pronunciar palabra, la observaba incrédulo. Cuando el avión se detuvo suavemente, el corazón de todos palpitaba acelerado. Elena descendió con la misma serenidad con la que había subido, recogió su trapeador y dijo simplemente: «Ya puede proseguir con su presentación, señor». Nadie osó reír. Ricardo la contempló en silencio, intentando comprender qué acababa de presenciar. «¿Cómo aprendiste a hacerlo?», preguntó finalmente con voz débil. «Digamos que tuve que dominarlo. Para proteger vidas», respondió ella mirando las nubes. En ese momento el ambiente se transformó. Nadie más la percibió como una simple limpiadora. Y aunque Ricardo intentó conservar su actitud, dentro de él algo empezó a resquebrajarse. Soberbia, humillación y fascinación. «Elena, aguarda», le dijo antes de que se retirara. «Necesito conversar contigo en mi despacho». Ella asintió sin enfrentarlo. Al cruzar junto a él, Ricardo sintió una inquietud que jamás había conocido. Por primera vez no dominaba la situación. Esa tarde, mientras el ocaso cubría los hangares, Ricardo no logró enfocarse. En su pensamiento se reproducía la imagen de aquella mujer encendiendo el avión con la certeza de una profesional, quien era verdaderamente y porque trabajaba allí limpiando superficies. Si la historia te está atrapando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Cuando finalmente la vio ingresar a su despacho, el silencio se tornó denso. Elena permaneció de pie con cortesía, pero su mirada decidida lo hizo sentirse vulnerable. «No sabía que tenías conocimientos en aviación», dijo él intentando sonar cordial. «Hace tiempo abandoné eso», respondió sin sentimiento. «¿Por qué?», preguntó él con genuino interés. Elena lo enfrentó directamente: «Porque a veces el cielo te otorga grandeza, pero la existencia te enseña a descender». Sus palabras lo sacudieron. No comprendía qué historia existía detrás de esa mirada, pero intuía que no era ordinaria. Y sin entender el motivo, Ricardo comenzó a experimentar algo que no anticipaba. Respeto. Pero justo cuando estaba por formularle otra pregunta, una llamada urgente interrumpió el diálogo. Alguien había sufrido un accidente en la zona de mantenimiento.
Elena reaccionó instantáneamente, tomó un maletín médico, salió corriendo y gritó: «Contacten a urgencias». Ricardo la siguió perplejo. Aquella mujer no solo sabía pilotar, sabía comandar. Elena llegó primero al hangar de mantenimiento. El aroma a combustible se mezclaba con el del aluminio ardiente. Un joven técnico yacía en el piso, desmayado, con una lesión en la frente y el brazo atrapado bajo una sección del fuselaje. Sin vacilar, Elena se arrodilló y comenzó a actuar con precisión profesional. Su voz autoritaria cortaba el caos del ambiente. «Tráiganme una palanca metálica y gasas estériles inmediatamente», ordenó sin dudar. Ricardo observaba paralizado cómo aquella mujer que hasta esa mañana era solo la limpiadora dirigía la crisis como una comandante experimentada. En cuestión de minutos improvisó una inmovilización, detuvo la hemorragia y liberó el brazo del joven con ayuda de otros trabajadores. Cuando las ambulancias se escucharon a la distancia, Elena ya había estabilizado al lesionado. El paramédico que llegó primero se detuvo sorprendido al ver el procedimiento realizado. «¿Quién atendió al paciente?», preguntó ella. Respondió Ricardo señalando a Elena. El paramédico asintió admirado. «Excelente trabajo. Esto le salvó el brazo y probablemente la existencia». El murmullo entre los trabajadores aumentó. Ricardo sintió un nudo en el estómago, se aproximó lentamente y dijo en voz baja: «No sé cómo compensarte, Elena». Ella limpió sus manos con un paño y respondió: «No lo hice por usted. Lo hice porque comprendo lo que significa perder a alguien». Cuando todos solo observan, esa frase quedó grabada en la memoria de Ricardo. Esa noche no logró conciliar el sueño. Buscó en los archivos de la compañía, en los registros de empleados y descubrió algo que lo dejó helado. Elena no tenía historial ordinario. Su expediente previo pertenecía a las Fuerzas Aéreas condecorada por operaciones de rescate en catástrofes naturales y conflictos. Había desaparecido de los registros hace 6 años. Justo después de un accidente aéreo en el que fallecieron 3 de sus compañeros. Al día siguiente, Ricardo la esperó al amanecer, justo en el aeródromo. Cuando ella llegó, con su uniforme de trabajo y su carrito en la mano, él la interceptó. «Leí tu expediente», dijo sin ambigüedades. «Sé quién eres, Elena». Ella no respondió, solo contempló el horizonte. «¿Por qué estás aquí?», insistió él con voz más delicada. «Porque aquí nadie me cuestiona por mi pasado, solo me permiten trabajar». Un silencio profundo los envolvió. Ricardo bajó la cabeza. «Te juzgué sin conocerte. Y lo peor, me burlé de ti». «Todos lo hacen», contestó ella con calma. «El problema no es burlarse, es no tener el coraje de observar más profundo». Sus palabras lo impactaron como una verdad que había eludido toda su existencia. Ricardo por primera vez sintió la urgencia de disculparse no como jefe, sino como ser humano. «Tienes razón, Elena. A veces pensamos que el valor se mide por el dinero, los títulos o el poder, pero hoy comprendí que hay almas que han volado más alto que cualquiera de nosotros». Ella sonrió levemente. «Lo importante no es cuánto vuelas, sino qué haces cuando caes». Pasaron los días y la noticia del rescate circuló por toda la compañía. Algunos trabajadores se acercaban a Elena con respeto, otros la observaban con admiración, pero Ricardo no podía quitarse de la mente aquella burla que ahora pesaba sobre su conciencia. Una tarde, mientras ella concluía su jornada, se acercó con una sonrisa genuina y un juego de llaves en la mano. «¿Recuerdas lo que te dije aquel día?», preguntó él. Elena lo miró confundida. «Lo del avión. Dijiste que si lo pilotaba te daba mi puesto». Ricardo bajó la mirada avergonzado. Era una burla despiadada. «Pero si me concedes la oportunidad, me gustaría invitarte a volar». «Sin promesas, sin burlas». Solo volar. Elena lo observó largo rato y por primera vez una risa suave escapó de sus labios. «No vuelo desde hace años». «Entonces vuelve a hacerlo». «No por mí. Por ti». El sol descendía detrás de las montañas cuando ambos subieron al avión. Las hélices comenzaron a girar lentamente, levantando tierra y follaje. Desde el aire la ciudad parecía distante, casi imaginaria. Ricardo la miró pilotar con tranquilidad, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. «¿Sabes?», dijo él mirando por la ventanilla. «A veces uno tiene que perder el dominio para entender quién realmente lo posee». Elena sonrió. «Y a veces el destino te pone a limpiar los pisos del mismo lugar donde aprendiste a volar».
Solo para recordarte que la humildad también tiene alas. El silencio del cielo los envolvió. Por un instante, no existían jerarquías ni etiquetas, solo dos almas que habían aprendido que el respeto es la verdadera altura. Al aterrizar, Ricardo bajó primero, la miró con gratitud y dijo con voz firme: «Gracias por enseñarme que detrás de cada uniforme hay una historia que merece ser escuchada». Elena asintió sin buscar reconocimiento. Caminó hacia el atardecer con su carrito al hombro, sabiendo que aquel día había limpiado algo más que un hangar. Había limpiado la soberbia de un hombre y la ceguera de muchos. Ricardo la observó alejarse con el corazón oprimido y los ojos brillando. Entendió que algunas promesas nacen del ego, pero otras, como la que ahora sentía crecer dentro de él, nacen del respeto. Mientras el avión reflejaba el último rayo del sol, una voz interna pareció recordarle algo que nunca olvidaría.